El poder de tu imaginación. El propósito de esta enseñanza es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos. La mayoría de las personas están totalmente inconscientes del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo externo. Pero cuando tú descubres este poder creativo dentro de ti mismo, audazmente afirmarás la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas al sometimiento de ellas. Una vez un hombre me dijo: ¿sabes? Me encanta oírte hablar sobre la imaginación, pero cuando yo lo hago, invariablemente toco la silla con mis dedos y empujo mis pies en la alfombra solo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas. Bueno, indudablemente él está aún tocando la silla con sus dedos y empujando sus pies en la alfombra. Déjenme contarles de otra persona que no tocó con sus dedos ni empujó su pie sobre la plataforma del tranvía. Es la historia de una chica joven que acababa de cumplir los 17. Era víspera de Navidad y ella tenía el corazón triste, pues ese año había perdido a su padre en un accidente y regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. No tenía preparación para hacer nada, así que consiguió un trabajo de camarera. Esa noche era bastante tarde, víspera de Navidad. Estaba lloviendo. El tranvía estaba lleno de chicos y chicas regresando a casa por sus vacaciones de Navidad y ella no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente para ella, como dije, estaba lloviendo, de modo que levantó su cara a los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia y luego, sosteniendo la baranda del tranvía, esto es lo que ella dijo: esto no es lluvia, esto es rocío del océano. Y esta no es la sal de las lágrimas lo que saboreo, es la sal del mar en el viento. Y esto no es San Francisco, es un barco y estoy entrando en la bahía de Samoa. Y allí ella sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Entonces llegó al final del viaje y todos salieron. 10 días después, esta chica recibió una carta de una firma de Chicago diciendo que su tía, varios años antes, cuando navegó hacia Europa, depositó $3,000 con instrucciones de que si ella no volvía a América, este dinero le debía ser entregado a su sobrina. Ellos acababan de recibir información sobre la muerte de la tía y estaban ahora actuando según sus instrucciones. Un mes después, esta chica zarpó para Samoa. Cuando entraba en la bahía, era tarde esa noche y había sal de mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire. Y sintió realmente lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez ella había realizado su objetivo. Ahora todo este registro es técnica. Yo quiero mostrarte hoy cómo poner tu maravillosa imaginación justo en el sentimiento de tu deseo cumplido y dejarla que permanezca ahí y caer dormido en ese estado. Y yo te prometo por mi propia experiencia que realizarás el estado en el que duermes. Si puedes efectivamente sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar en ella hasta que te quedes dormido, cuando te sientas justo en ella, permanece ahí hasta que le des todos los matices de la realidad, hasta que le des toda la vivencia sensorial de la realidad. Mientras lo haces, en ese estado, tranquilamente quédate dormido. Y de una manera que nunca sabrás, tú nunca podrías concebir conscientemente los medios que se emplearían. Te encontrarás moviéndote a través de una serie de acontecimientos que te llevarán hacia la realización objetiva, real, de ese estado. Ahora
Aquí una técnica práctica. Lo primero que haces es saber exactamente qué quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente qué quieres, haz una representación tan real como sea posible de lo que tú verías, de lo que tú tocarías y de lo que harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera una casa pero no tuviera dinero, pero aún así yo sé lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haría una representación muy real de la casa que me gustaría, con todas las cosas que yo querría en ella. Y entonces, esa noche, cuando me fuera a la cama, en un estado somnoliento, adormecido, el estado que bordea el sueño, imaginaría que efectivamente estoy en tal casa, que si saliera de la cama pisaría el suelo de esa casa. Si saliera de la habitación, entraría en la habitación adyacente a mi habitación imaginada en esa casa. Y mientras estoy tocando el mobiliario y sintiendo que es sólidamente real, y mientras estoy pasando de una habitación a la otra en mi casa imaginaria, entraría en un profundo sueño en ese estado. Y yo, que de un modo que conscientemente no podría concebir, manifestaría mi casa. Lo he visto funcionar una y otra vez. Si yo quisiera una promoción en mi empresa, me preguntaría a mí mismo, ¿qué responsabilidades adicionales tendría si se me diera esta gran promoción? ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Cómo actuaría? Y entonces, en mi imaginación comenzaría a ver y a tocar y hacer y actuar como yo exteriormente vería y tocaría y actuaría si yo estuviera en esa posición. Si yo ahora deseara el compañero de mi vida, si yo estuviera en busca de alguna maravillosa chica o algún maravilloso hombre, ¿qué me encontraría realmente haciendo que implicara que he alcanzado mi estado? Por ejemplo, supongamos, ahora que yo fuera una señora, una cosa que de seguro haría es llevar un anillo de bodas. Tomaría mis manos, imaginaría y sentiría el anillo que imaginaría que está ahí. Y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera que es sólidamente real. Le daría toda la vivacidad sensorial que soy capaz de dar a algo. Y mientras estoy sintiendo mi anillo imaginario, que implica que estoy casada, me dormiría. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón. Se dice: de noche en mi cama le vi a quien mi alma amaba, encontré a quien mi alma amaba, le tomé y le abracé con fuerza, y le llevé a casa de mi madre, a la habitación de la que me concibió. Si yo tomara este bello poema y lo pusiera en idioma moderno, el lenguaje práctico, sería esto: mientras estoy sentado en mi silla, yo me sentiría justo en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en este estado, no lo dejaría ir. Conservaría ese estado de ánimo vivo, y en ese estado de ánimo me dormiría. Eso es llevarlo justo a la habitación de mi madre, a la habitación de ella. Como sabes, la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación, pero cuando el hombre comienza a descubrir este poder dentro de él, nunca desempeña el papel que anteriormente desempeñaba. No vuelve atrás y se convierte en un simple reflector de la vida. De ahí en adelante, él es el afectador de la vida. El secreto de ello es centrar tu imaginación en el sentimiento del deseo cumplido y permanecer ahí. Pues en nuestra capacidad de vivir en el sentimiento del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante. La mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles, seguros de nuestra contribución al mundo, solo porque en el preciso momento en que empezamos nuestra asunción
la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción, parecemos estar en las garras de un impulso inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todas esas amenazas de desprendernos de nuestras amarras familiares y aparentemente seguras. Bueno, yo te pido que lo intentes. Si lo intentas, descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos, pues ellos nos la contaron en su propia maravillosa y extraña forma simbólica. Pero desgraciadamente tú y yo malinterpretamos sus relatos y los tomamos por historia, cuando pretendían ser enseñanzas para simplemente conseguir cada objetivo nuestro. Como ves, la imaginación nos pone interiormente en contacto con el mundo de los estados. Estos estados existen, están presentes ahora, pero son simples posibilidades mientras pensemos en ellos, pero se vuelven poderosamente reales cuando pensamos desde ellos y habitamos en ellos. Tú sabes, hay una amplia diferencia entre pensar en lo que quieres en este mundo y pensar desde lo que quieres. Déjame que te cuente la primera vez que oí hablar de este extraño y maravilloso poder de la imaginación. Fue en 1933 en Nueva York. Un viejo amigo mío me lo enseñó. Él tomó el 14º capítulo de Juan y leyó esto. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti, y si voy y preparo un lugar para ti, yo vendré de nuevo y te recibiré en mí mismo, para que ahí donde yo estoy, tú puedas estar también. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa mansión no era un lugar en alguna casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si yo hiciera una viva representación del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, lo podría manifestar. En ese momento, yo quería hacer un viaje a la isla de Barbados, en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Él me explicó que si yo esa noche, mientras dormía en Nueva York, asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre en Barbados y cayera en un profundo sueño en ese estado, yo realizaría mi viaje. Bueno, yo tomé su palabra y lo intenté durante un mes. Noche tras noche, mientras me quedaba dormido, yo asumía que estaba durmiendo en casa de mi padre en Barbados. Al final del mes llegó una invitación de mi familia invitándome a pasar el invierno en Barbados. Yo zarpé para ese lugar a principios de diciembre de ese año. Desde entonces supe que había encontrado este Salvador en mí mismo. El viejo amigo me dijo que nunca fallaría. Incluso después de que ocurrió, yo difícilmente podría creer que no habría ocurrido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionándolo, sucede tan naturalmente que empiezas a sentir como decirte a ti mismo, bueno, podría haber sucedido de todos modos, y rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya. Nunca me falló. Si yo le daba vivacidad sensorial al estado de ánimo imaginado, podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona. Pero en esencia es simple. Tú simplemente debes saber lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, estás pensando en ello. Eso no es suficiente. Debes ahora empezar a pensar desde ello. Bueno, ¿cómo puedo pensar desde ello? Yo estoy sentado aquí y deseo estar en otra parte. ¿Cómo yo puedo, mientras físicamente estoy sentado aquí, ponerme a mí mismo en la imaginación en un punto en el espacio apartado de esta habitación y hacer que eso sea real para mí? Bastante fácil. Mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado. Imagino que estoy efectivamente donde deseo estar. ¿Cómo puedo decir que estoy ahí?
Hay un modo de demostrar que estoy allí, pues lo que es una persona ve cuando describe su mundo como lo describe es relativo a ella misma. Así lo que el mundo parece depende enteramente de donde yo estoy cuando hago mi observación. Como yo describo mi mundo está relacionado con ese punto en el espacio que me imagino que estoy ocupando. Entonces debo estar ahí. Yo no estoy allí físicamente, no, pero yo estoy allí en mi imaginación. Y mi imaginación es mi yo real. Y donde yo voy en mi imaginación y lo hago real, allí iré también en la carne. Cuando caigo dormido en ese estado, está hecho. Nunca lo he visto fallar. De modo que esta es la sencilla técnica de cómo usar tu imaginación para realizar cada uno de tus objetivos.